¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la resolución del ojo humano, de un telescopio y de un microscopio? Pues este día te voy a enseñar cómo. Antes que nada tienes que saber algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es la resolución óptica? ¿Qué es la longitud de onda? Y el límite y el poder de resolución. Número uno. La resolución óptica es nuestra capacidad, en el caso del ojo humano, para distinguir los objetos que tenemos enfrente. En este caso, lo que yo tengo enfrente es una computadora y una lámpara y unas tijeras, ¿no? En el caso de un microscopio, lo que puede distinguir, dependiendo del tipo de microscopio, puede distinguir desde bacterias hasta pequeños microorganismos. Y en el caso de un telescopio, puede distinguir desde planetas hasta calor, en algunos casos las estrellas y meteoritos que van llegando a nuestro sistema solar. La resolución óptica en el caso de los microscopios y los telescopios está totalmente diseñada por un sistema óptico, que no tiene ninguna aberración y no existe ningún tipo de límite en su resolución debido a que las lentes que tienen estos tienen un tamaño finito. Esto quiere decir que no nos producirá una difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción se puede ver de muchas maneras. En este caso vamos a hablar de la difracción de un rayo de luz. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos espacios de un radio muy pequeño. Este radio va a significar nuestras ranuras por las que podemos ver, en este caso de un telescopio o de un microscopio, ¿no? Estas ranuras, al ser muy pequeñas, lo que va a hacer la luz es que va a entrar y al momento de entrar, esta se va a esparcir. Esto quiere decir que la luz, al pasar por una ranura, iluminará todo el espacio que hay detrás de este. Ahora, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda es un parámetro que se utiliza para definir físicamente cómo es una onda. Este parámetro puede explicarse de distintas maneras. Una de ellas es de que la onda se repite constantemente en un intervalo de tiempo, es decir, se repite de la misma manera en cada cierto intervalo de tiempo, como podemos ver aquí. Como si te das cuenta, la longitud de onda es la misma que en su forma sinusoidal, que aquí y aquí. Hay muchos tipos de longitudes de onda y no solo longitudes de onda, sino frecuencias. En este caso podemos hablar de las unidimensionales, ya que pueden ser como la vibración de una cuerda. Las bidimensionales, que son las que se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo, puede ser la onda en la superficie del agua. Al momento de que tú lanzas algo, esa onda también es una longitud de onda. Y las tridimensionales son las que se propagan en tres dimensiones. Un ejemplo muy claro puede ser el sonido. La música que tú escuchas se intercepta en tres dimensiones. Ahora, tomemos la imagen que te puse de ejemplo. ¿Ves algo? Te voy a explicar esta imagen. Esta imagen es una onda sinusoidal. Una onda sinusoidal es un tipo de sonido que da esta forma. Si te das cuenta, en las crestas, en las partes arriba de la cresta y en las partes medias y en las partes bajas de esta longitud de onda, si tú al restarlas, estas te van a dar exclusivamente cero. ¿Por qué? Porque son iguales en un intervalo distinto de tiempo. Al ser estas dimensionales, deben medirse en unidades de longitud. Podemos ver muchos tipos de longitudes de onda. La tabla que estás viendo a continuación representa una clasificación de las bandas de radiación. En este caso son de las más usadas. Tenemos desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, todas diciéndose desde su longitud de onda inferior hasta su longitud de onda superior. Para entender la fórmula de la resolución dada la longitud de onda, debemos tomar en cuenta esta siguiente fórmula. La longitud de onda es representada por el símbolo de lambda, donde para sacar su resolución necesitamos saber cuál es la longitud de onda dependiendo el tipo de frecuencia que usemos o el tipo de radiación que usemos, por ejemplo el de la luz visible, dividido por el doble de la apertura numérica. Y por último, para acabar con este tema, te voy a explicar cómo sufren modificaciones las ondas. Las ondas cambian sus propiedades del medio de propagación dependiendo del tipo de reflexión, de refracción y de polarización que tengan estas. También se pueden interponer algunos obstáculos. Ya te dije y te hablé del efecto de la difracción. También hay otro que es el efecto de la dispersión.
Y otras variantes que coinciden con la misma región, que es la interferencia. En este caso, pues interferencia puede ser de frecuencias o de las longitudes de onda. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver la longitud de onda con el microscopio? Es muy fácil, aquí te lo voy a explicar. Ve este diagrama. Muy bien, es muy sencillo, te voy a explicar cómo funciona esto. Este diagrama nos enseña cómo funciona la resolución en dos puntos. Si te puedes dar cuenta, en el diagrama número 1, los dos puntos están muy resueltos, están uno separado del otro. Entre mayor distancia hay entre estos puntos, mayor será la distinción de estos. O sea, puedes distinguir mejor un objeto del otro cuanta mayor distancia haya, ¿no? Y en el número B, la distancia no es tan lejana, es más o menos cercana. En este caso empiezan a confundirse los objetos, ¿no? Y C es cuando los objetos están casi muy cerca. Y al dibujar la longitud de onda de estos dos objetos, se ve como si fuera un solo punto fijo. Punto número 2. Vamos a hablar sobre el límite de resolución y el poder de resolución. Primero que nada, vamos a empezar con el límite de resolución. Muy poquito, como por el año de 1873, un físico muy famoso llamado Ernst Abbe, aquí está su nombre, estableció formalmente las ecuaciones que definen el límite físico de la resolución. Dicha teoría determina que debido al fenómeno de la difracción de la luz, la distancia mínima a la que los puntos cercanos son distinguibles como independientes es tan grande como la longitud de onda de luz, como el diagrama que te expliqué aquí. Todo esto para poder distinguir los puntos. Si te puedes dar cuenta en la gráfica que te acabo de mostrar, las líneas interlineadas que están en nuestra tabla son nuestros puntos o objetos que están a una cierta distancia. En la figura A hay una distancia mayor, en la B una distancia media y en la C una distancia casi nula. Y las líneas que están entrecortadas representan nuestra unión entre esos puntos. Ahora, si nos queremos dar cuenta de algo, la línea oscura que está detalladamente formando a nuestras líneas entrecortadas es nuestra longitud de onda. En la figura número A podemos determinar la onda superior y la onda inferior del punto A, aquí se lo estaré marcando, y el punto B. Y si te das cuenta, en el punto C la distancia de su longitud de onda es nula. Entonces esto quiere decir que solo se puede ver un punto. En este caso no distingues dos puntos, distingues solamente uno. ¿Por qué? Porque se unieron. Porque no hay suficiente distancia entre estos dos puntos para que se puedan diferenciar uno del otro, como en el caso de la figura. Ahora, para resumir, el límite de resolución es la distancia mínima que debe de haber entre dos puntos para que estos puedan ser determinados como tales puntos. En este caso, para determinar ciertos objetos y no se confundan con uno solo mismo. Ahora voy a hablar sobre el poder de resolución. El poder de resolución o poder resolutivo, a diferencia de límite de resolución, es la capacidad de mostrar distintos puntos de una distancia muy cercana. Es decir, cuanto más cerca estén dos objetos, mayor será su definición entre ellos. El poder de resolución es inversamente proporcional al límite de resolución. Esto quiere decir de que entre mayor sea la distancia entre dos puntos, menor va a ser el poder de resolución, y entre menor sea la distancia entre dos puntos, mayor va a ser el poder de resolución. Un ejemplo muy claro del límite de resolución es en los telescopios. En los telescopios podemos ver diversos planetas, como por ejemplo Marte y por ejemplo un exoplaneta fotografiado desde un telescopio de la NASA. El poder de resolución lo podemos ver en los microscopios, desde organismos hasta los glóbulos rojos de nuestra sangre. Por último, vamos a hablar sobre... Exacto, ya lo leíste. Para entender cómo funciona un telescopio, vamos a hablar sobre dos parámetros principales que este tiene. Corre la imagen. Vamos a hablar muy rápido de ellas. La primera de ellas es el diámetro y la segunda es su distancia focal. El diámetro es el anchor de los lentes o espejos que tienen para captar la luz los telescopios. En este caso es desde donde vemos, en esta imagen, hasta donde se proyecta, donde jala la luz. Y por último, la distancia focal. La distancia focal es el espacio, la distancia que tiene el lente o el espejo de su foco.
¿Y cuál es el foco? El foco es donde las luces interceptan para darnos a nosotros la imagen desde donde nosotros lo estamos viendo. En un término técnico se define a la relación focal como el cociente entre su distancia focal y su diámetro. Aquí está la fórmula. El foco es muy importante. ¿Por qué? Porque este nos informa qué tan luminoso es un telescopio. Y esto no solo ocurre con los telescopios, esto también ocurre con las cámaras, microscopios ópticos y binoculares. Por ejemplo, si nosotros queremos un microscopio y estamos interesados en observar todo lo que es el cielo profundo, un telescopio reflector que tiene un diámetro de 150 milímetros y un foco de 500 milímetros nos daría una relación focal de 3 tercios, siendo así este el más luminoso. Un ejemplo aquí está. También es conocido como el telescopio de Newton. Entrando más a detalles de la física, podemos encontrar que podemos calcular el aumento de estos lentes. Por ejemplo, para calcular el aumento necesitamos la distancia focal del telescopio y la distancia focal ocular de este mismo. ¿Y qué significa este aumento? Este aumento quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos observando la luna, quiere decir que si hay un mayor aumento, nosotros podemos ver la luna de una manera más grande de lo que es realmente vista desde otro tipo de telescopio. Vamos con el campo visual. El campo visual se refiere a la fracción de espacio que nosotros estamos observando desde el telescopio o que estamos fotografiando en caso de una cámara o algún otro instrumento. Para calcular el campo visual necesitamos el campo aparente o determinado en grados, o sea, la cantidad de grados que nosotros pensamos que estamos viendo entre la cantidad de aumentos que tiene nuestro telescopio. Y su fórmula es esta. FOV significa Field of View, que por sus siglas traducidas al español significa campo visual. Y por último, la magnitud límite. La magnitud límite o la magnitud límite estelar es la mayor distancia a la que puede captar luz un telescopio. Donde ya lo mencioné antes, a mayor apertura tenga este telescopio, mayor captación de luz tiene este, pudiendo así alcanzar a observar muchas más cosas de los que podría alcanzar otro con menos resolución o menos apertura. Por último, vamos a hablar sobre el ojo humano. Apareció la imagen. Como podemos ver aquí, el ojo humano o el globo ocular es un órgano que está predestinado solamente al sentido de la vista. Es el único órgano que detecta luz. Este órgano cuenta con más de 6 millones de células sensibles a la luz, las cuales estas son responsables de nuestra vista en condiciones de poca luminosidad. Basado en estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos, un doctor llamado Roger Clark determinó que el ojo humano puede soportar hasta 576 megapíxeles comparándolos con una cámara de video. Esto hablando en términos de resolución comparados con una cámara fotográfica. Pero si hablamos sobre la resolución y discriminación de objetos, el ojo humano es capaz de determinar dos objetos separados entre sí a una distancia de 0.25 milímetros. Ahora, si hablamos en términos de micras, el ojo humano tiene una resolución cerca de 100 micras de vista. Lo máximo que una persona puede observar con una buena vista es hasta una célula vegetal de alguna planta. Nuestros ojos no son perfectos. Nosotros contamos con puntos ciegos exactamente en la mitad de nuestra nariz, de nuestra cara, a 2-3 grados de nuestra distancia entre nuestros ojos. Si nosotros ponemos un objeto en esa misma distancia, nuestro cerebro se va a confundir y lo que tratará de hacer va a ser adaptar de una manera irreal lo que es ese objeto en realidad. Pueden intentarlo. Vamos a definir algunas de las partes más importantes de un ojo. ¿Corre imagen? Nosotros contamos con una córnea que es totalmente transparente, que aproximadamente es esférica, casi esférica, con un radio de curvatura aproximadamente entre 8 a 10 milímetros, dependiendo la persona. Después contamos con la esclera. La esclera es un tejido fibroso muy denso, blanco y opaco, que tiene la función principal de protegernos. Es casi esférica y al igual que la córnea, y tiene un radio mayor de 12 a 13 milímetros para la protección del ojo humano. Ya que el tema de la resolución del ojo humano no es bastante grande, voy a hablar sobre
las aberraciones oculares, un fenómeno que se produce en los ojos, que es una enfermedad en realidad, y la voy a comparar con un ojo normal. Esto va a ser comparado también por el límite de difracción que tienen estos y cuáles son sus consecuencias en cada uno, dependiendo del tipo de ojo. Primero vamos a explicar qué son las aberraciones oculares. Lo vamos a explicar desde el término de la física. La física afirma que cada frente de onda de luz que pasa a través del sistema óptico, en este caso de la retina, es comparado con el rayo principal que cruza del centro de la pupila. Como podemos ver en el primer esquema, la onda de luz pasa dentro del sistema óptico y cruza el centro de la pupila sin ningún problema, pero en la aberración ocular data de eso. En el segundo esquema podemos observar que no pasa a comparación del rayo principal que cruza el centro de la pupila del ojo. Esto hace una dilatación en las imágenes y hace que las veamos de diferente manera o que las veamos distorsionadas en ciertos casos. Ahora, por favor, veamos la siguiente tabla. Vamos a comparar el ojo humano desde un ojo perfecto, limitado por la difracción, a un ojo con aberraciones igualmente limitado por la difracción en ambos casos. Vamos a utilizar de ejemplo tres tipos de ojo, uno con la pupila de 1 milímetro, el otro con la pupila de 3 milímetros y el tercero con la pupila de 6 milímetros. Si te das cuenta, las pupilas que tienen 1 milímetro de diámetro no se ven limitadas por la difracción, es decir, no afecta la forma de la imagen al momento de verlas, tanto con un ojo perfecto como una imagen con aberración. En el segundo esquema, el ojo con 3 milímetros de diámetro ya tiene una aberración y una distorsión de imagen por límite de difracción. Y por último, el ojo con 6 milímetros de diámetro ahora se ve muy limitado por la difracción. En este caso, un ojo con aberración lo distorsiona mucho y un ojo perfecto disminuye el punto. Es decir, que entre menor sea el diámetro de la pupila, mayor estabilidad de imagen podemos tener. Obviamente nuestra vista se va desgastando con la edad, es mejor que la cuidemos. Y así que esto fue lo último de mi video, espero les haya gustado y le hayan entendido bastante bien. Muchas gracias a todos por su atención y los veo la próxima.